norma de normalización con el tema 8. Ya me había respondido a las preguntas. Responder a la pregunta era tan sencillo como pasar a la diapositiva siguiente. Venía, por ejemplo, la ISO 5457. O podríamos incluso haber entrado en la norma que di de ejemplo, en el enlace que puse de la norma del proyecto. Pasamos para que lo veáis. Si hubierais entrado en este enlace con la norma, teníais un montón de respuestas que podríais dar. Por ejemplo, pues mira, cualquiera de estas, ¿vale? Un E1135, dibujos técnicos, un E82100, magnitudes y unidades. Teníais aquí una cantidad de normas distintas, aunque está bien que hayáis entrado en la página de ENOR y hayáis pues investigado un poco para entender que eso está a vuestra disposición. Seguimos, aunque esto es teoría, esto lo leéis. Nos habíamos quedado justo aquí, con lo cual ahora estamos en la pregunta 2.3. Los formatos de dibujo normalizados. Está claro que cuando yo hago un proyecto, hago una lámina, hago cualquier tipo de plano, no puedo coger el papel que a mí me venga en gana, dependiendo del tamaño de lo que vaya a dibujar. Está claro que tienen que tener ciertas pautas y medidas, y esas medidas nos las da la norma ISO 5457. Lo mismo a la hora de plegar un plano para incluirlo en un proyecto, debemos seguir una norma estandarizada para que cuando alguien coge ese proyecto y despliegue el plano, después sepa plegarlo de la forma más correcta. ¿No? Que no nos pase como nos pasaba antiguamente, aunque eso ya es muy antiguo, con los mapas de carreteras, que lo abrías una vez y después cerrarlo era imposible, era prácticamente imposible, y siempre quedaba hecho un auténtico desastre. Esto lo leéis, ¿vale? No lo leo yo porque no tiene sentido. Esto lo vimos el año pasado, que son los formatos de dibujo. De todas maneras, teóricamente en selectividad no van a preguntar nada, pero que los conozcáis. Nosotros utilizamos generalmente para las láminas DIN A4. El formato de selectividad es el doble, que es el DIN A3. Y a partir de ahí, pues sí, podremos utilizar planos más grandes. Normalmente para proyectos se utiliza A2 o A1. El A0 es demasiado grande. Pero para estos dos sí son los más utilizados. ¿Vale? Sobre todo el A2, el que más. Los cajetines, nosotros en este curso no estamos utilizando cajetines normalizados, son cajetines escolares que tengan datos, pero sí tienen que tener también, dependiendo del formato, tienen que tener las medidas requeridas, ¿vale? Requeridas para que a la hora de plegarlos se vean bien todos, sobre todo a la hora de plegarlos, se vean bien todos los datos. Cada medida tiene un cajetín y cada aplicación industrial pues tiene también un cajetín. Estas, por ejemplo, serían para despieces, ¿vale? Aquí tenemos distintas piezas. Si no es para despieces, pues quitaríamos esta parte superior. Siempre tiene que ir la razón social, que es la empresa para la que trabajáis, el nombre del plano, un número de plano y las escalas, bueno, lo general. Y los planos tienen que ir firmados. Ya dije en el vídeo anterior que un plano es un documento, es un contrato y es pues algo que tenemos que justificar con nuestra firma, que nos da poder de firma nuestro título de ingeniero o de arquitecto. Los tipos de líneas lo hemos venido ensayando con los ejercicios en las láminas. Siempre que sea solución, línea gruesa. Si la solución se ve, línea gruesa continua. Si la solución es discontinua o no se ve, pues línea gruesa pero discontinua. ¿Vale? Siempre que sea solución, gruesa. Visto y oculto. Si resulta que es de referencia, tiene que ser fina, ¿vale? Sobre todo las aristas ficticias, líneas de cota, cualquier línea auxiliar, tiene que ser fina. Puede ser continua o discontinua dependiendo de para qué. Esta sería la de los ejes, eje de revolución, eje de giro, incluso las trayectorias también se ponen de esta forma. Y esta sería para los cortes, ¿vale? La línea a mano alzada. Aquí tenéis las aplicaciones generales, no son todas, pero en principio si tenéis dudas recurrís a esta tabla. La prioridad de las líneas también es lógico. Siempre, si coinciden dos o más líneas,
El orden de prioridad para la representación será primero aristas y contornos vistos. Es decir, lo que se ve es lo que continuo es lo primero. Después, aristas y contornos ocultos. Parte de la solución. Tercero, los ejes. Y cuarto, aristas ficticias. Si miramos el alzado de esta figura, vemos que coincide el eje de simetría con una línea que está aquí. ¿Vale? Que está aquí. Esta línea pues tendría que ir discontinua. ¿Por qué va discontinua? Porque es macizo, está por detrás. ¿Vale? El hueco está por detrás. Aquí sería la parte maciza. Entonces no pongo el eje de simetría, pongo la línea discontinua. Y lo mismo esta de aquí, no pongo la línea discontinua, que sería la representación de esta aquí, y pongo la línea continua. Lo estudiáis un poco y aplicáis la lógica. Simplemente es eso. Después en los trazados hay cosas que están bien y cosas que están mal. Siempre os dije que cuando se haga una circunferencia tenéis que poner el centro marcado con un punto. Y un punto no es esto, sino un punto es la intersección de dos líneas. Por eso, como el centro de circunferencia tendríamos que poner ejes de simetría, esa sería la parte que está bien. Después las líneas discontinuas, si son dos líneas distintas, tenemos que ponerlo de esta forma. Es decir, que no se confunda una línea con otra. Aquí podríamos pensar que es una sola línea, entonces hay que ponerla de esta forma. También en la línea discontinua tenemos que tener mucho cuidado de que una línea discontinua tiene que empezar en trazo y terminar en trazo. Yo no sé esta línea dónde empieza y dónde acaba. Si realmente esta línea llega hasta la arista, la línea hay que ponerla hasta la arista, aunque sea discontinua. ¿Vale? Entonces, aunque ya haya una discontinua, esto estaría muy mal y esto estaría mal también. ¿Vale? Entonces, estas dos estarían bien. Eso con respecto a los trazados. Con respecto al sistema europeo de disposición de vistas, y así podemos empezar a hacer también alguna lámina. El sistema europeo de disposición de vistas nos lo marca la norma UNE 1032 y esto ya lo dimos el año pasado. Muy fácil. Establece las posibles proyecciones de las piezas en el espacio. Esto va, pues, justamente de aplicación práctica del sistema diédrico. Aquí tenéis el esquema del sistema diédrico, de cómo hay que disponer las figuras en el sistema europeo. El alzado es la principal, la que hacemos primero. Normalmente el alzado me lo da la vista más representativa de la figura. Si hay dudas, cojo la que yo quiera. O incluso si está marcada con una flecha, pues ese va a ser el alzado. Después sería la planta, que es visto desde arriba. Se pone abajo. Y uno de los dos perfiles. Esas tres son las principales. Siempre voy a representar el perfil que menos líneas discontinuas tenga. El perfil que se vea. Da igual que sea el izquierdo o el derecho. El izquierdo lo pongo a la derecha y el derecho lo pongo a la izquierda. Y el posterior y la inferior, para las 6 vistas, muy raramente se utilizan. Solo para piezas muy extrañas o cuando no quiera poner ninguna línea discontinua. Entonces, ahí tenéis la disposición, que es la que estamos utilizando, la que vamos a utilizar prácticamente siempre. El sistema americano simplemente es como curiosidad, que va al revés. Y este sería el sistema del tercer diedro. En el tercer diedro, pues sería justamente el contrario. ¿De acuerdo? Estarían dispuestas, la vista de abajo estaría abajo, y vista de arriba estaría arriba, y vista de la derecha estaría a la derecha. No es, el símbolo es este, y la norma que marca es la 128.82. No hay que aprenderse los números de normas ni mucho menos. Eso vamos a cualquier sitio y lo consultamos. Criterios para la elección de las vistas. Siempre bajo la premisa de la mayor claridad posible del dibujo. Las vistas escogidas tienen que posibilitar la correcta interpretación, sin ambigüedades y con total precisión. Se deben de representar el mínimo de vistas posibles para que la pieza quede definida en su totalidad. Por ejemplo, para una esfera solo hace falta una vista. Para un cilindro solo hacen falta 2 vistas. Para un cono hacen falta 2 vistas. Si es de revolución. El alzado será siempre la vista principal. Este puede ser la cara de la pieza más representativa
o la cara que muestre su posición de montaje o utilización. Y las vistas elegidas mostrarán la mayor cantidad posible de detalles visibles de la pieza, siempre y cuando no emborrone la comprensión del dibujo. Vale, aquí tenemos alzado, planta, perfil izquierdo, perfil derecho, planta inferior, alzado posterior. ¿Vale? Sistema primer diedro estaría colocado así. Aquí estarían representadas las 6 vistas. Normalmente solo se representan 2 o 3 porque son complementarias. Entre esta y esta no hay diferencia, nada más que las que se ven vistas aquí se ven ocultas y similar. Y el símbolo, este es el del sistema europeo. Y el sistema americano o sistema del tercer diedro, pues sería justamente al contrario. ¿De acuerdo? Ya veremos en la próxima sesión los tipos de dibujos técnicos. Podéis ir echándole un vistazo y seguiremos con la teoría. ¿De acuerdo? Un saludo.